Como cada sábado a las 10 de la mañana, estamos nuevamente juntos para esta breve reflexión de aproximadamente media hora, donde consideramos instrucciones bíblicas, modelos bíblicos acerca de nuestra función pastoral. Hemos comenzado esta serie de conversaciones, esta serie de charlas que tenemos con los pastores que cada día se van sumando a este encuentro de cada sábado por la mañana. Hemos comenzado, decía, estableciendo cuáles son las 5 revelaciones fundamentales, principales de nuestro ministerio pastoral. Yo quisiera volver a refrescar esas 5 revelaciones para todos ustedes. Me gustaría que la puedan anotar, me gustaría que la puedan escribir, inclusive si tienen la posibilidad de hacer un banner y colocarlo en la pared de su salón de reuniones, sería muy conveniente porque corremos el riesgo de olvidarnos de cuál es el orden, fundamentalmente de cuál es el orden, o si no, de olvidarnos de alguna de las revelaciones. Yo les he dado en la primera de las charlas que hemos tenido de esta serie, cuáles son las 5 revelaciones de nuestro ministerio pastoral y se las he dado en el orden correcto. Me gustaría en las sucesivas charlas tratar con cada una de esas revelaciones de nuestro ministerio pastoral. Comenzando con la primera. Dijimos que la primera de las revelaciones de nuestro ministerio pastoral es el reino de Dios, el reino de los cielos. Primera revelación entonces, el reino de Dios, el reino de los cielos. Segunda revelación es el sacerdocio de todos los creyentes, por lo cual todos los creyentes, todos los discípulos son sacerdotes en ejercicio, sacerdotes en funciones. La tercera de las revelaciones es la forma de la iglesia, lo que hemos llamado la morfología de la iglesia neotestamentaria. La cuarta de las revelaciones es el tabernáculo, el recorrido del tabernáculo y las partes, el significado espiritual del recorrido del tabernáculo y las partes que lo componen. Y hemos dicho que la quinta de las revelaciones son las 8 fiestas de Yahweh. Muchos hablan de 7 fiestas. Si nosotros vemos con detenimiento de Levítico 23, vamos a ver que son 8. Hay una que es permanente, que es cada semana, y después tenemos el resto, que sí son 7, que son fiestas proféticas, son ensayos de lo que ha de venir. A través de las diferentes charlas que vamos a seguir teniendo, yo me voy a ir deteniendo en cada una de estas revelaciones y me gustaría que ustedes pregunten lo que no quede claro y podamos responder a sus inquietudes, a sus dudas, aporten inclusive textos relacionados o vivencias, experiencias que han tenido al respecto. Decíamos que la primera de las revelaciones es el reino de Dios, es decir, el reino de los cielos. Si nosotros miramos a Juan el Bautista fue enviado antes de Jesús para preparar su camino, y la manera que tuvo Juan el Bautista de preparar el camino de Jesucristo fue predicando el reino de los cielos. Juan el Bautista predicaba: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. De esa manera Juan el Bautista estaba preparando el camino para nuestro Señor Jesucristo, que era el representante del reino de los cielos y era quien predicó y enseñó acerca del reino de los cielos. Entonces, el primer punto, y es en el punto donde nos hemos detenido hasta ahora, porque hemos hablado de los 7 grupos y el reino de los cielos, los 7 grupos
y el reino de Dios, comenzando desde el pueblo, los simpatizantes, los seguidores, etcétera, hasta llegar a los discípulos y hasta llegar al grupo íntimo. Hemos hablado de eso para que nos podamos ubicar de con qué clase o con qué grupos de personas nos toca interactuar, nos toca trabajar en nuestra tarea pastoral. Eso ya lo hemos considerado, creo que hay un video de 1 hora y 15 minutos aproximadamente que ustedes tienen para poder consultar. Luego hablamos sobre evangelismo y las necesidades de las personas, donde vimos que el punto de partida es la satisfacción de las necesidades de aquellas personas que se acercan movidas por esa necesidad y que tienen el corazón abierto para ser receptivos a la palabra que nosotros le podamos predicar. Después hablamos de las necesidades más profundas de las personas y nos referimos como necesidades más profundas a la necesidad de un cambio de vida, y esa necesidad de un cambio de vida se produce a partir de las enseñanzas, de las instrucciones que Dios da en su palabra. Dijimos que había instrucciones negativas, instrucciones positivas. Las negativas es lo que la persona no debe hacer, es decir, lo que no debe hacer, lo que debe dejar de hacer. Y las positivas es todos aquellos hábitos que están fundados en las instrucciones de la palabra de Dios que la persona debe incorporar. Decíamos entonces, cuando hablábamos de las necesidades más profundas, hablábamos de enseñar las instrucciones de Dios para la vida, para la transformación, para el cambio de la vida de las personas, empezando por qué cosas deben dejar de hacer, qué cosas deben incorporar y llevarlos a un proceso en que se transformen en verdaderos adoradores. Y finalmente hemos hablado también de que la manera más elocuente, más eficaz de enseñar los principios de la palabra de Dios es que el liderazgo, que las personas que van adelante, que los pastores, que los líderes, comiencen viviendo ellos mismos esas instrucciones de Dios contenidas en su palabra y de esa manera ser ejemplos de la grey. Estos son los puntos que hemos tratado en relación con la primera de las revelaciones que hemos enunciado, que es el reino de Dios. Hemos dicho que el reino de Dios no se fundamenta en el evangelio de las ofertas, en el evangelio de la prosperidad, en el evangelio de que Dios está a nuestro servicio para darnos todas aquellas cosas que se nos ocurran, que se nos antojen. Simplemente estamos hablando de que el que se acerca a Dios va a recibir una respuesta a su necesidad. Todo aquel que cuando el Hijo de Dios estaba en la tierra tenía un encuentro con Él, sus necesidades eran satisfechas. Los muertos resucitaban, eran resucitados por Jesús, los ciegos recuperaban la vista, los paralíticos caminaban, etc. Entonces, cada persona, según su necesidad, recibía la respuesta adecuada, aún la necesidad de una respuesta espiritual, como fue el caso de Nicodemo. Entonces, no estamos hablando de que las necesidades no vayan a ser satisfechas. Estamos hablando de que si nos circunscribimos, si nos limitamos al evangelio de las ofertas, las personas van a estar toda la vida buscando la satisfacción de sus necesidades y la iglesia se va a transformar en un ámbito de satisfacción de las necesidades más diversas y Dios lo vamos a estar convirtiendo en algo así como el genio de la lámpara de Aladino, que cada vez que tenemos una necesidad aparece el genio y dice, sí, mi amo, ¿cuál es tu necesidad de hoy? ¿Cuál es tu pedido de hoy? Y ese no es el tema. Así no los estamos haciendo entrar en el reino de Dios. Dijimos que los simpatizantes, aquellos que se acercan por las necesidades, todavía no son parte de la iglesia. En ese punto, a pesar de que reciban la satisfacción a sus necesidades, todavía no son parte de la iglesia. Es necesario que reciban a Cristo en su corazón. Es necesario que tengan un encuentro. Y este es el testimonio, dice la Escritura,
que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Dios nos ha dado vida eterna. Por eso la Escritura dice que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. El fin, el propósito, la finalidad de nuestra fe no es la satisfacción de las necesidades inmediatas, por más importantes, por más necesarias que ellas sean, por más traumáticas que sean las situaciones. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Por eso no nos podemos quedar en la superficialidad de la mera salvación, de la mera satisfacción de las necesidades de las personas. Tenemos que convertir a esas personas, transformarlos en discípulos de Cristo. Esa transformación a discípulos de Cristo implica una enseñanza. Discípulo significa alumno, y por lo tanto, si los transformamos en discípulos, los estamos transformando en discípulos de las enseñanzas de Dios contenidas en su palabra. Entonces, todavía estamos en el punto 1, enseñar correctamente lo que es el reino de Dios. Ahora, ese punto, entrar en el reino de Dios tiene una puerta. Tiene una puerta y tiene un camino a recorrer. Esa puerta se llama Jesucristo. Jesús es la puerta de las ovejas. Jesucristo también es el camino, porque Él es la Torá, Él es la instrucción de Dios hecha carne. Por eso, durante 3 años, estuvo enseñando en su ministerio terrenal las instrucciones de Dios. No obstante, hay un punto inicial. El punto inicial no es el punto en que las personas se acercan a las congregaciones motivados, impulsados por sus necesidades. Ese no es el punto de entrada. Ese es el punto de acercamiento. Entonces estamos diferenciando claramente. Hay 2 puntos que nosotros tenemos que lograr en las personas. Como pastores debemos lograr esos 2 puntos. Las personas no están en ninguno de los 2. El primer punto es el punto de acercamiento y el segundo punto es el punto de entrada. El punto de acercamiento y el punto de entrada. Entonces, lo primero que tenemos que lograr con las personas es que, motivados por su necesidad, ya sea su necesidad física, ya sea su necesidad mental, algún trauma, algún conflicto, alguna herida, algún dolor, algún problema que hay acumulado en el sentimiento de la persona, que le produce cierta insatisfacción, que lo impulsa a una búsqueda de la solución de ese problema, o mismo la insatisfacción por la insatisfacción en sí, o sea, la insatisfacción por no haber tenido un encuentro con Dios. Entonces existe en el corazón de cada persona un agujero, un vacío que tiene una forma, y esa forma tiene la forma de Dios. Mientras que la persona no llena ese vacío con Dios, lo puede llenar con múltiples cosas. Puede pensar que casándose probablemente y teniendo una familia se va a completar su vida. O puede pensar que teniendo dinero se vaya a completar su vida, o teniendo éxito, o lo que sea, un auto, una casa, o lo que las personas buscan normalmente. Y cuando logran esas cosas, se dan cuenta que ese vacío, ese agujero en el corazón de la persona todavía no está satisfecho, porque ese vacío se llena con una sola cosa: tiene la forma de Dios. Por lo tanto, entonces, las personas, por diversas necesidades, ya sean físicas, por alguna enfermedad, alguna dolencia, ya sean almáticas, por algún dolor, algún trauma, alguna necesidad en sus sentimientos, o por necesidades espirituales, porque están en una búsqueda de Dios, se acercan. Ese es el punto de acercamiento, se acercan.
Tenemos que lograr eso, tenemos que tener una iglesia lo suficientemente abierta. Esto es una palabra para anotar. Tenemos que tener una iglesia lo suficientemente abierta, lo suficientemente amigable a las personas, que cuando cualquier persona del pueblo, del vecindario, del lugar, de la localidad, se encuentre ante cualquiera de estas necesidades que acabamos de mencionar, sepa que en la iglesia tiene un lugar amigable a donde recurrir. Tiene un lugar donde no se lo juzgará. Tiene un lugar donde cada uno estará preocupado por la necesidad de esa persona, por la persona y su necesidad. Un lugar donde haya receptividad, donde haya abrigo, cobijo, donde haya amor. Entonces, ahí tenemos el primer punto de lo que estamos hablando, el punto de acercamiento. Si nosotros no logramos llevar a las personas a ese punto de acercamiento, no podremos sembrar en el corazón de las personas la palabra de Dios, entonces nunca pasarán por el punto de entrada, por la puerta. Tenemos dos puntos, punto de acercamiento, punto de ingreso, punto de entrada, la puerta de las ovejas. Nuestro propósito es transformar a todas esas personas en discípulos, y para ser discípulos hay un punto de encuentro, hay un punto de entrada, un punto de ingreso. Entonces, el punto 1 que nosotros debemos tener en cuenta y no debemos olvidar en relación con la primera revelación, la revelación del reino de Dios, para que la gente ingrese, para que entre, para que se incorpore en el reino de Dios, para que se transforme en miembro de la iglesia, para que se transforme en discípulo, lo que tenemos que lograr en primer lugar es el punto de acercamiento. La persona debe acercarse. Muchas veces el acercamiento es hacia la iglesia y otras veces el acercamiento es recurrir a alguien de la iglesia, sea el pastor, líderes, recurrir a alguien para ser visitado, para invitarlo a tener una reunión o tener una reunión en otro lado o lo que sea. De todos modos, siempre es el punto de acercamiento. Debemos familiarizar a la iglesia con la ciudad y la ciudad debe estar familiarizada con la iglesia. No podemos darnos el lujo de creernos tan importantes, tan superiores, tan separados, que la iglesia, en definitiva, esté separada de la sociedad. Jesús, cuando oró, dijo: no te pido que los quites del mundo. No te pido que los quites del mundo, sí te pido que los guardes del mal. Así oraba el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, el capítulo 17. No te pido que los quites del mundo. ¿Saben por qué? Porque en el mundo es donde nosotros tenemos que cumplir nuestra función evangelística. En el mundo es donde nosotros debemos anunciar las buenas noticias, que es el mensaje de salvación, es el mensaje del reino de los cielos, el mensaje de que el reino de los cielos se ha acercado al ser humano y hay una puerta abierta que se llama Jesucristo para entrar en el reino de los cielos. Si estamos separados de la sociedad, si estamos desvinculados de la problemática de la sociedad, no somos una iglesia amigable y no somos una iglesia que impulsa el encuentro con aquellas personas que tienen necesidad. Por eso yo les aconsejo un acercamiento. Podemos empezar por algo. Podemos empezar escribiendo una carta a la municipalidad, presentando a la iglesia, explicando qué funciones estamos cumpliendo, qué necesidades se están satisfaciendo de las personas. Ustedes dirán, pero el intendente municipal, sus secretarios, consejo deliberante, no les va a importar nada de nuestra carta. Háganlo. Háganlo, produzcan el acercamiento, pónganse a disposición.
Manden una carta al intendente, manden una carta al consejo deliberante, estén presentes, ofrezcan la apertura, ofrézcanse para satisfacer las necesidades de las personas. No importa si van a ser receptivos con la carta de ustedes o no, ofrézcanlo, regalen algo, manden un libro adjunto, regalen algo, hagan algo, estén presentes. Manden carta a las radios, al canal de televisión local. Necesitamos estar presentes cuando hay eventos como desfiles en la ciudad. La iglesia tendría que tener su propio grupo que desfila en los desfiles de la ciudad. Yo no hablo de los días festivos paganos, días de duendes, días de ídolos. No hablo de eso. Hablo del aniversario, por ejemplo, de cada ciudad. Hay aniversario en Córdoba capital, hay aniversario en Pilar, hay aniversario en La Falda, hay aniversario en Cosquín. En cada lugar, en cada ciudad hay un aniversario. ¿Por qué desfilan las escuelas? ¿Por qué desfilan los centros vecinales, los consejos de la mujer, las escuelas de artes y oficios? ¿Por qué desfilan todo? Y la iglesia no está presente. No hay un grupo portando un cartel que diga la iglesia está integrada a la sociedad. La iglesia no es un ámbito de superiores, de gente que se cree superior al resto de la sociedad. Eso no es una iglesia amigable. Eso es una iglesia que rechaza a la gente y que lógicamente la gente rechaza a esa iglesia. La gente rechaza a todo aquello que es discriminatorio. La iglesia es algo que discrimina a las personas, la discrimina por diferentes motivos y la gente sabe que son discriminados. ¿Por qué? Porque son pecadores, porque tienen debilidades, porque tienen problemas, ¿por qué? Por lo que sea, Jesús no discriminó nunca a nadie. Jesús aceptó a todos. A Jesús le llamaban comedor, glotón y bebedor de vino, que comía con los pecadores y con las prostitutas. Si supiera con quién está comiendo. Sí, Jesús sabía con quién estaba comiendo. Pero sin embargo comía y se sentaba a la mesa con pecadores, con publicanos y con prostitutas. Vamos a decirle, a ver, ¿a qué pastor de ustedes se va a sentar a comer con las prostitutas, con los publicanos, con los corruptos? Esos son los publicanos. Publicanos son los corruptos. ¿Quién se va a sentar a comer con los corruptos, con las prostitutas, con los drogadictos, con los que están en pecado? ¿Quién se va a sentar de ustedes con esas personas? Si no lo hacen, están discriminando. La iglesia se ha convertido en algo discriminador, por eso las iglesias están vacías. Por eso las iglesias tienen tan pocas personas, tan poca gente. Por eso las personas, hasta inclusive en algunas ciudades como esta, donde yo vivo, tantos jóvenes se han suicidado. Han preferido colgarse de un puente o de un árbol antes de recurrir a la iglesia. Un lugar poco amigable, un lugar cerrado, donde no se recibe a las personas con necesidad. Un lugar para santulones, para conocedores de la Torá, para filósofos. Pero eso no es la iglesia que fundó Jesús, esa no es la iglesia en la que yo creo, y no es la iglesia en la que cree el ministerio que yo he fundado. Ninguna de nuestras congregaciones debería ser una congregación cerrada y discriminadora, una iglesia que no participa de los eventos, donde hay exposiciones en el pueblo y no aparece el pastor y deja una carta de felicitación y mira la exposición. No digo que te guste la exposición, no digo que entiendas si es una exposición de cosas electrónicas, cosas eléctricas, como a veces ha habido acá en mi pueblo. Y con la ADA hemos ido y hemos visto cómo prendían las lamparitas y cómo han hecho cosas, artesanías de mujeres en el Consejo de la Mujer, cosas hermosas. Algunas hemos entendido, otras no las hemos entendido, pero sí hemos estado presentes. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia, estar presentes en los eventos del pueblo, ya sean los desfiles, ya sean las celebraciones, ya sean los actos públicos, ya sean las aperturas de sesiones del Consejo Deliberante,
ya sea en lo que sea. La iglesia tiene que estar presente. Yo no digo que el pastor esté en todos esos lugares, porque tenemos un pastor principal y tenemos pastores asistentes y tenemos ancianos y tenemos liderazgo y tenemos sacerdotes en ejercicio en la iglesia. Bueno, cada iglesia sabrá cómo organizarse con gente que sea voluntariosa para prestarse, para representar a la iglesia, a la congregación local en cada uno de esos eventos. Pero la verdad es que de esta charla que estamos teniendo en este sábado, tiene que quedar muy en limpio que hay un punto que es el punto de acercamiento. Si nosotros no logramos establecer ese punto de acercamiento de las personas con necesidad, no van a ser satisfechas las necesidades de las personas y mucho menos van a recibir la semilla de la palabra de Dios sembrada en sus corazones. Si no producimos ese punto de acercamiento y establecemos y creamos una iglesia amigable, abierta al pueblo, no importa el pecado y la condición de quiénes son las personas, van a preferir colgarse de un puente o de un árbol y morirse, suicidarse, antes de venir a las iglesias. Yo me preocupo mucho cuando en un pueblo la gente se suicida y no pidió ni siquiera ayuda en la iglesia. Quiere decir que la iglesia no ofreció la ayuda. No hay líneas telefónicas donde la gente ante una situación de suicidio pueda llamar a algún pastor, a algún líder, para expresar su desesperación extrema en ese momento. Queridos pastores, queridos líderes, debemos empezar por el principio. Debemos empezar por el modelo de Jesús. No podemos inventar una religión. Jesús no vino a inventar una religión. Jesús vino a predicar el reino de Dios. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y a Jesús lo seguían multitudes. Esas multitudes no eran las que lo acompañaron hasta el final. Esas multitudes no eran los que se convirtieron en discípulos. Esas multitudes no estaban en el aposento alto en Hechos capítulo 2 el día de Pentecostés. Sin embargo, a Jesús lo seguían las multitudes. Y eso debería suceder hoy día con la iglesia. Las multitudes deberían tener las puertas abiertas y deberían saber que tienen las puertas abiertas ante cualquier necesidad para ir a buscar una respuesta, una palabra, un consuelo, un aliento, allí donde está el Espíritu Santo, allí donde está la palabra de Dios. Por lo tanto, este es el punto de partida. Yo no hablo cada sábado solamente para establecer una enseñanza académica. Hablo cada sábado para establecer una enseñanza práctica. Aspiro a que cada sábado, cuando yo hablo, y después tenga cada congregación su reunión de ancianos, traten por lo menos los puntos, traten de llevar a la práctica por lo menos los puntos prácticos que yo dejo en la enseñanza. Aspiro con esta enseñanza a que en la próxima reunión de ancianos de cada una de las congregaciones se trate este tema. ¿Qué estamos haciendo para hacer una iglesia amigable con la sociedad? ¿Qué estamos haciendo para hacer una iglesia abierta a las personas con necesidad? Una iglesia abierta a los pecadores. Una iglesia abierta a todos aquellos que están desesperados porque no saben a dónde recurrir. No saben a dónde recurrir. Y esto es una llamada de atención para todas las congregaciones. Si no saben a dónde recurrir, es porque cada una de las congregaciones no ha sabido expresar y hacer conocer que hay un lugar donde recurrir, que hay un hospital para el alma, que hay un hospital para el corazón, que hay un hospital para el espíritu en la ciudad. Y ese hospital es la iglesia, porque Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Me preocupa mucho cuando en algunas iglesias escucho, es una buena persona,
Vamos a predicar el Evangelio para que se incorpore a la iglesia. No necesitamos buenas personas, necesitamos pecadores a las que la palabra de Dios, a las que Cristo Jesús, mediante su sacrificio en la cruz, perdone todos sus pecados pasados y la palabra de Dios los santifique y los haga buenas personas. ¿Cómo podemos salir a buscar buenas personas? ¿Qué estamos diciendo? Que el diablo los convirtió en buenas personas para que nosotros vayamos y nos incorporemos a la iglesia. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Necesitamos ir a buscar a las personas que están perdidas, a los que están lejos de casa, aquellos que han desperdiciado sus dones, sus talentos, sus capacidades, su inteligencia, su vida, su cuerpo, que han desperdiciado todo lo que Dios les dio y están hoy en un chiquero de chanchos, deseando comer las algarrobas que comen los chanchos, así como el hijo pródigo. Eso es lo que necesitamos buscar. Personas a las que les demos la plena conciencia de que en la casa del Padre, aún los jornaleros tienen abundancia de pan y ellos allí están muriéndose de hambre. Y que puedan decir, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Saben lo que va a hacer el padre? El padre le va a dar un beso, le va a poner vestido nuevo, un anillo en su mano, anillo de hijo, y calzado en sus pies, porque su palabra es el calzado para nuestros pies, para enseñarnos a caminar. Esto es lo que tenemos que reflexionar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué cosas vamos a hacer? ¿Qué cosas a ustedes se les ocurren? Yo espero que el próximo sábado ustedes me estén escribiendo en el chat, ya sea en el chat de Retorno TV, ya sea en el chat de horaciocorneli.com o el de facultadbiblica.com. En el chat me estén escribiendo. Yo prefiero en el de horaciocorneli.com. Me estén escribiendo qué cosas sugieren para el resto de los pastores y líderes de las otras congregaciones, qué ideas nuevas se les están ocurriendo, qué cosas, para que yo pueda leerlas y pueda transmitirlas, porque necesitamos poner un espíritu creativo, necesitamos que el Ruach, que el Espíritu de Dios nos inspire y nos dé la creatividad que tenía Jesús para que las multitudes lo siguieran, para que cualquiera que tuviera necesidad, aún hiciera un agujero en el techo y bajaran la camilla del paralítico, o si abriera paso entre la multitud, como Jairo cuando su hija estuvo enferma, o como la mujer que tocó el borde del manto de Jesús, o como Zaqueo que se subió arriba de un árbol frondoso para poder verlo. Cada uno con una necesidad, buscándolo, porque sabía dónde estaba la satisfacción de las necesidades, sabía dónde estaba obrando el poder de Dios. Si en tu iglesia está obrando el poder de Dios, no la cierres. No la cierres. Abrí la iglesia. Abrila, hacela conocer. Hacela conocer. Está presente en los actos del pueblo. Está presente en los eventos. Está presente. Abrí la iglesia. Hacé conocer la iglesia. Hacé folletos, repartí folletos. Hacé publicidad en la televisión, en la radio. Manda cartas a la intendencia, hacer lo que tengas que hacer, buscar maneras de tener una iglesia abierta a las personas con necesidad, amigable para el acercamiento, para el punto de acercamiento de esas personas con necesidad. Espero que esta enseñanza les pueda resultar de utilidad. Yo voy a continuar hablando sobre estos temas, sobre los temas de la revelación que sostiene nuestro ministerio pastoral, para que podamos juntos ir edificándonos mutuamente y ustedes como hijos espirituales míos puedan recibir instrucción de padre a hijo, cobertura, verdadero cobijo, verdadero cuidado. Y el mejor cuidado que yo les puedo dar es alinearlos con el propósito eterno de Dios de edificar la iglesia, el pueblo, la iglesia, la esposa para su hijo. Dios los bendiga y los guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes
ahora y por toda la eternidad. Amén.